Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're so happy that you're joining us tonight for a Wednesday night Bible study. Nos alegra que nos estén acompañando esta noche para estudio bíblico. And the subject tonight, as we started on Sunday, will be about wisdom. Y el tema que vamos a seguir hoy es el tema de la sabiduría que habíamos hablado el domingo. If you didn't hear Sunday's message, go back and listen to it. That was the introduction. Si no lo escucharon el domingo, pueden retroceder y escuchar. Esa fue la introducción. We spoke a little bit about the difference between intelligence and wisdom. Hablamos acerca de la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. But let's say a word of prayer before we begin tonight. Pero vamos a iniciar con una oración antes de iniciar esta Amen. noche. Heavenly Father, we thank you for your presence. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. We ask that you will give us wisdom and understanding Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento. to understand everything that you have for us tonight. Entender todo aquello que tienes para nosotros esta noche. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amen. and amen. Amen. Praise God. So last Sunday we talked about the difference between wisdom and intelligence. Entonces, el domingo pasado hablamos la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. And one of the things that we learned was that intelligence means that you have a high IQ Y una de las cosas que aprendimos es que la inteligencia es tener un alto IQ and you can gather a lot of knowledge, y puedes reunir bastante conocimiento, but that does not make you a wise person. pero eso no te hace una persona sabia. There are a lot of intelligent fools out there. Hay bastantes necios sabios allá afuera. But wisdom means that you are guided by God in how to use that knowledge. Pero esa sabiduría es como Dios nos orienta para usar ese conocimiento. In other words, using knowledge with truth as a foundation. Es decir, usar el conocimiento con la verdad como un fundamento. And we refer to truth as the Word of God. Y nos referimos a la verdad, a la palabra de Dios. And we also learned on Sunday that wisdom is a person, Y también hablamos el domingo que la sabiduría era una persona. or better yet, wisdom is a spirit. Mejor aún, es un espíritu. And we read how wisdom stands at the streets and she shouts out. Y leímos cómo la sabiduría se pone en la calle y gritaba. And she is calling all the fools, please listen to me, Y ella llama a todos los necios, por favor, escúchenme, because she's calling. porque ella llama. And the foolish people refuse to listen to wisdom. Y los necios rehúsan escuchar la sabiduría. And so at the end, she says, well, because you refuse to listen to me, Y entonces al final dice, porque rehusaste escucharme, I will laugh at your calamity. me burlaré de tu calamidad. I will mock you when your situation gets bad. Me burlaré cuando tu situación se empeore. But the wisdom desire is that even through the difficult circumstances, Pero el deseo de la sabiduría es que aún en las circunstancias is difíciles, that you would come to the point where you accept wisdom's counsel. es que llegues a ese punto donde recibas el consejo de la sabiduría. So sometimes problems and difficulties Entonces a veces los problemas y las dificultades are God's way of trying to get our attention es la manera como Dios llama nuestra atención so that we can listen to the voice of wisdom. para que podamos escuchar esa voz de sabiduría. So let's read tonight in Proverbs chapter 9. Entonces vamos a leer esta noche en Proverbios capítulo 8. If you have your Bible, turn there, Proverbs chapter Si 9, tienen sus Biblias, por favor, vayan a Proverbios capítulo 8, 9. 9, perdón. And in verse 1 of Proverbs 9, it says, wisdom has built her house, and she has carved out its 7 pillars. Entonces Proverbios 9, capítulo 1 dice, la sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. And so we understand that wisdom wants to build a house, Y entonces entendemos que la sabiduría quiere edificar una casa. not out there somewhere, No allá afuera en algún lado, but in your heart. pero en tu corazón. Wisdom wants you to hear her voice La sabiduría quiere que escuches su voz, and that you would accept her counsel que aceptes su consejo, so that she can build something up inside of you. para que pueda edificar algo dentro de ti. And so it's called here a house, Se llama aquí una casa and it has 7 pillars. y tiene 7 And pilares. so tonight we're going to talk about the 7 pillars of wisdom. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los 7 pilares de la sabiduría. But let's understand something first. Pero vamos a entender algo primero, That before we build, there has to be a foundation. que antes de edificar tiene que haber fundamento. So in Proverbs 9, verse 9 and 10, let's read that. Entonces Proverbios 9 y 10, vamos a leer eso. It says, give instruction to a wise person, and he will become wiser still. Teach a righteous person, and he will add to his learning. That's Proverbs 9, 9. 9:9. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Verse 10, the beginning of wisdom is the fear of the Lord.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. In other versions, it says the foundation of wisdom. En otros versículos, en otras versiones dice el fundamento de la sabiduría. In other words, the foundation of the house of wisdom En otras palabras, el fundamento de la casa de la sabiduría is the fear of the Lord. es el temor del Señor. So I put it down here. Entonces lo puse aquí. So wisdom wants to build a house Entonces sabiduría quiere edificar una casa in your life. en tu vida And that house has 7 pillars. y esa casa tiene 7 It's pilares. called the house of wisdom. Se llama la casa de la sabiduría. And the foundation of that house first has to be the fear of God. Y el fundamento de esa casa tiene que ser el temor del Señor. In other words, we need to come to the place in our life En otras palabras, tenemos que llegar a ese lugar en nuestra vida where we understand that if we continue to build with the same materials we have been using, donde entendemos que si continuamos edificando con los mismos materiales que hemos estado usando, we are building a house of cards. estamos construyendo una casa de cartas. Or, like Jesus said, we are building upon the sand. O como dijo Jesús, estamos edificando sobre la arena. So every time the wind blows or there's an earthquake, what we've built crumbles. Entonces, cada vez que pasa un huracán, unos vientos, inmediatamente se destruye. So there's a lot of intelligent people Entonces, hay muchas personas inteligentes that are setting goals and aspirations for their que future, están estableciendo metas y aspiraciones para su futuro and they are building their future plans y están construyendo sus futuros planes in a rational way, de manera irracional, using the best knowledge they have, usando el mejor conocimiento posible, but they're not listening to the voice of wisdom. pero no están escuchando la voz de la sabiduría. So ultimately, there's no strong foundation. Entonces, últimamente no hay un fundamento fuerte. I believe that part of the fear of the Lord Yo pienso que parte del el temor del Señor is not being afraid of God, es no es tener temor del Señor, but being afraid of yourself. pero tener temor de ti mismo. Because when you are the one calling the shots in your life, Porque cuando tú eres el que estás haciendo el llamado en tu vida, call the shots, o sea, making the important estás decisions, haciendo las decisiones importantes and you're discarding the principles of God, y estás descartando, descartando los principios de Dios, then you're building on sand. entonces estás edificando sobre arena. And that should bring some kind of fear. Y eso debería traer algún tipo de temor, That should later bring us to God que posteriormente nos traerá a Dios in fear, en temor, asking God to help us. pidiéndole a Dios que nos ayude. So part of the fear of God is asking Him, Lord, you help me do this. I don't want to do it by myself. Entonces parte del temor hacia el Señor es decirle, Señor, ayúdame con eso, yo no lo puedo hacer por sí solo. But it also talks about reverence to God. Pero también habla acerca de reverencia a Dios. In other words, God knows what He's doing. Entonces, en otras palabras, Dios sabe lo que Él hace. He knows what we're going through. Él sabe por lo que atravesamos. He knows the plans that He has for our life and for our family. Él sabe los planes que tiene para nuestras vidas y para nuestros And familiares. so we need to trust God. Y por lo tanto tenemos que confiar en Dios. Even if it goes against our rational mind sometimes, Aún si va en contra de nuestra mente racional a veces, even if we don't have all the exact knowledge that we need, a veces si no tenemos el conocimiento exacto que necesitamos, but we are trusting God pero estamos confiando en Dios to help us build the house of wisdom, que nos ayude a edificar la casa de sabiduría, to follow His principles, seguir sus principios, knowing that it's the best choice that we have. sabiendo que es la mejor opción que tenemos. It's the best choice that we have. Es la mejor opción que tenemos. It doesn't mean that we won't have problems. No significa que no vamos a tener But problemas, I would rather have problems with God directing my life pero preferiría tener problemas con Dios dirigiendo mi vida than with myself directing my life. que conmigo mismo dirigiendo mi propia vida. Because with God, all things work for good. Porque con Dios todas las cosas obran para bien. But if I don't know what I'm doing and I'm trying to wing it or guess how to live my life, Pero si yo no sé, si no sé cómo hacer las cosas y sencillamente estoy tratando de adivinar cómo manejar mi vida, we're building on sand. estamos edificando sobre arena. It could be that we're wasting our time, Puede ser que estemos desperdiciando nuestro tiempo or that everything will come to nothing. o todo llegue a nada. But that doesn't happen when God directs us. Pero eso no sucede cuando es Dios quien nos dirige. So I say this just to understand that the foundation of wisdom is the fear of the Lord. Entonces digo esto para hacerles entender que el fundamento es el temor hacia el Señor. Amen? Amén. So now let's go to Proverbs chapter 8. Entonces ahora vamos a Proverbios capítulo 8. And let's begin reading in verse 10. I'm sorry, verse 12. Y vamos a iniciar con el versículo 12. So remember, wisdom builds a house and it has 7 pillars. Entonces recuerden, la sabiduría edifica una casa sobre 7 pilares. Let's read these pillars. Vamos a leer estos pilares. It says, I, wisdom, live with prudence and I find knowledge and discretion.
Yo la sabiduría habito con la seguridad y me hallo con el conocimiento de la discreción. Verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. I hate arrogant pride and evil way and the perverse utterances. El temor del Señor es aborrecer el mal, aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. So here we have two or three of the pillars of wisdom. Entonces aquí tenemos 2 o 3 de los pilares de la sabiduría. She says that wisdom lives with prudence. Ella dice que la sabiduría vive con prudencia. So prudence is one of the pillars of the house that wisdom is building. Entonces prudencia es uno de los pilares de la casa que se está edificando. It's an old-fashioned word. Es una palabra antigua. I don't know even in Spanish if is that used anymore, prudence? Sí. A little bit, yeah. Yeah, sí. So in English it's not that common. En inglés no es tan común esa palabra, But prudence is the ability to govern yourself. pero la prudencia es la capacidad de gobernarte a ti mismo, In other words, the ability to control yourself. la habilidad de poderte controlar a sí It mismo. might be described as self-control, dominio propio. Puede ser descrito como dominio propio. So a person who has prudence Entonces para la persona que tiene prudencia is a person that knows when to move and when not to move, es una persona que sabe cuándo moverse y cuándo no, when to go and when to stop, cuándo ir y cuándo parar, when to turn and when to not turn. cuándo girar y cuándo no girar, Self-control. dominio propio. So if your emotions are controlling you, Entonces, si tus emociones te están controlando, there's no prudence. no hay prudencia. So in the house of wisdom, Entonces, en la casa de la sabiduría, God is in control. Dios está en control. Not your emotions, No tus emociones, not your circumstances, no tus circunstancias and not your problems. y no tus problemas. Not even information or facts. Ni siquiera información o hechos. Because you could be responding or reacting to something that's true, that's there in front of you, Porque puede ser que estés reaccionando a algo que sea verdad, real, que está frente a ti, but that is not living by faith. pero eso no es vivir por fe. Living by faith is that no matter what we see with our eyes Vivir por fe es que no importando lo que veamos con nuestros or ojos what we understand, o lo que entendamos, God is in control. Dios está en And control we're trusting in God. y estamos confiando en Dios. We're going to wait on God. Vamos a esperar en Dios. So that takes self-control. Entonces eso toma el dominio propio. So that's prudence. Así que eso es prudencia. We live in a society where people don't want to wait for anything. Vivimos en una sociedad donde la gente no quiere esperar por nada. They don't want to save money. No quieren ahorrar dinero. So they pay everything on credit cards. Entonces ponen todo en una tarjeta de crédito. They live in debt. Viven en deuda. They want instant satisfaction. Quieren gratificación inmediata. So they have fast food restaurants. Entonces tienen restaurantes de comida rápida. And you don't even get out of your car anymore. Y ni siquiera ya te bajas del carro. And if it's too slow, we complain. Y si es demasiado lento, nos quejamos. We don't want to cook. We have microwave ovens. No queremos cocinar, tenemos microondas. So our life has become a life of instant gratification. Entonces nuestra vida se ha convertido de gratificación instantánea. I think, I'm sorry to mention it, but Elvis Presley had a really nice song that I like. Ay, disculpe que lo mencione, pero Elvis Presley tiene una canción que me gusta bastante. And something in the song said, only wise men know that only fools rush in. La canción dice, solo los hombres sabios Los hombres sabios saben que solo los necios, only fools rush in. que solo los necios son los que se apuran. Wise men. No. So, I'm in not something, gonna I'm not going to sing. Y yo no voy a repetir. Maybe Joelito would like to sing that song. Yeah, maybe Joel would like to sing that song. So, wisdom Así que la sabiduría comes with prudence. viene con prudencia. You don't rush. Tú no te afanas, You wait on the Lord. esperas en el Señor. So prudence is one of the 7 pillars of the house that wisdom is building. Así que la prudencia es uno de los 7 pilares que la casa de la sabiduría está edificando. The next one is knowledge. El siguiente es el conocimiento. And when we talk about knowledge, we're talking about knowledge of truth, Cuando estamos hablando de conocimiento, nos referimos al conocimiento de la verdad, knowledge of God, conocimiento acerca de Dios, knowledge of the universal principles established by God. de los principios universales establecidos por Dios. So not on science, No en ciencia, not in medicine, no en la medicina, because science and medicine change. porque la ciencia y la medicina cambian. And the more science and medicine increases in Y knowledge, entre más estas incrementan en conocimiento, we find that it comes more and more in line with the Word of God. viene cada vez más alineada con la palabra de Dios. So wisdom knows this. Entonces la sabiduría conoce So eso. wisdom says, know the Word of God. Entonces la sabiduría dice no a la palabra de Dios. No,
Conoce. Conoce. Ok, conoce. Ya, me estaba preocupando. Conoce la palabra de Dios. Know the Bible. Conoce la Biblia. Know God's truth. Conoce la verdad de Dios. Know Jesus Christ. Conoce a Jesucristo. Because He is the truth. Porque Él es la verdad. So knowledge is important. Entonces, el conocimiento es importante. So that's why we have Bible studies on Wednesday nights. Entonces, por eso tenemos estudios bíblicos el miércoles en la noche. And so we're teaching the Word of God. Y estamos enseñando la palabra de Dios. So you can increase in knowledge. Para que puedas incrementar en The conocimiento. right kind of knowledge. El conocimiento adecuado. The knowledge that brings eternal rewards. El conocimiento que trae gratificación eterna. The type of knowledge that will give you a better marriage. El tipo de conocimiento que va a traerte un matrimonio mejor. The knowledge that will increase the amount of peace and joy in your life. El tipo de conocimiento que va a incrementar tu gozo y felicidad en la vida. See, all other knowledge is not really that essential. ¿Ves? Otro tipo de conocimiento no es tan esencial. You can just Google it. Puedes sencillamente googlearlo. But the things of the Spirit, Pero las cosas del espíritu, that's the spiritual food that we want to consume. ese sí es alimento espiritual que queremos consumir. So wisdom says, in my house, one of the pillars is knowledge. Entonces la sabiduría dice, uno de mis pilares es conocimiento. That's a spiritual knowledge, and that's the highest level of knowledge. Ese es conocimiento espiritual y el más alto. So let's keep reading. Sigamos leyendo. In verse 14, En el versículo 14, counsel and sound wisdom belong to me. míos son el consejo y la eficiente sabiduría. So there's two more pillars. Hay dos pilares más. One of them is called counsel, Uno se llama consejería and the other one is discretion or sound wisdom. y el otro es discreción o sabiduría. How does it say there? Sabiduría read that mía. verse again. Okay. Dice 14, míos son el consejo y la eficiente sabiduría. The efficient wisdom. La eficiente sabiduría. Counsel and sound wisdom. Consejo y la eficiente sabiduría. So we know what counsel is. Entonces sabemos qué es consejería. In Psalm number 1, it says, "Blessed are those that do not walk in the path of sinners, En Salmos 1 dice, bendito aquellos que no caminan en el sendero de los pecadores, but they rely on or they walk by the counsel of the Lord." pero caminan por el consejo de Dios. So God has counsel for our life. Así que Dios tiene consejo para nuestra vida. And the counsel of God is one of the pillars in the house of wisdom. Y el consejo de Dios es uno de los pilares en la casa de la sabiduría. So when we decide how we're going to act as individuals, Entonces cuando decidimos cómo vamos a actuar como individuos, we don't do it because we want to copy another person. no lo hacemos porque queremos copiar a otra persona, We do it because the Lord is guiding us to be that way. lo hacemos porque el Señor nos está guiando de esa manera. We understand the counsel of God. Entendemos el consejo de Dios. When we make decisions, Cuando tomamos decisiones, we need the counsel of God. necesitamos el consejo de Dios. A lot of Christians, when they do what they want to do, Muchos cristianos cuando hacen lo que ellos desean hacer and they say, "I feel God wants me to do this," y dicen, yo siento que Dios quiere que yo haga esto and they didn't ask anybody for counsel, y no le pidieron a nadie por consejo, you'll see that after a few weeks or a couple of months, te darás cuenta que después de unas cuantas semanas o meses, when it doesn't go the way that they thought, cuando no sale como ellos esperaban, they always come back and say, "I'm not going to do that. regresan y dicen, "Ah, ya no voy a hacer eso. I changed my mind." Cambié mi mente. So I wonder, was it really God? Entonces me pienso, ¿realmente era de Dios? I have never said, "I feel this from God," Yo nunca he dicho, he sentido esto de Dios and made a decision y he tomado una decisión knowing that it was God sabiendo que era Dios and later regretted it y luego arrepentirme, because I knew that it was God. porque yo sabía que era Dios. So no matter what happens, Entonces, no importando lo que suceda, I try to stand strong yo trato de pararme fuerte on the counsel of God. en el consejo de Dios. Therefore, before I make important decisions, Por lo tanto, antes de tomar decisiones importantes, I use prudence. uso la prudencia, I'm patient. soy paciente, I don't jump. no salto, I don't rush in like a fool. no me afano como un necio And I wait on the counsel of the Lord. y espero sobre el consejo del Señor. And I ask people who know the Lord, Y pregunto a las personas que conocen al Señor, men or women who have a testimony. hombres y mujeres que tienen testimonio, I get their counsel. recibo su consejo And then I make a decision, y entonces luego tomo una decisión, the decision that I feel God wants me to make. la decisión que pienso que Dios quiere que yo tome. And then I jump in with both feet. Y entonces ya luego salto con dos pies.
And whatever happens, happens. Y lo que sucede, sucede. And to God be the glory. Y para Dios que sea la gloria. If I perish, I perish. Si perezco, perezco. But I do it knowing that it was the counsel of the Lord. Pero lo hago sabiendo que era el consejo de Dios. So too many Christians are making important decisions without the counsel of God. Entonces muchos cristianos están tomando decisiones muy importantes sin el consejo de Dios. And many times not knowing that they're doing something contrary to God's recommendations or God's counsel in the Bible. Y muchas veces haciendo cosas contrarias a la recomendación o consejo de Dios en la Biblia. So one of the pillars in the house of wisdom is counsel. Entonces uno de los pilares en la casa de la sabiduría es el consejo. So the other one is discretion, La otra es la discreción. or it translates it sound wisdom. O suena también en la traducción como sabiduría eficiente. Let me see how we define discretion. Déjame ver cómo definimos la discreción. It's about how practical we live our life. Es como la manera práctica como vivimos nuestra vida. You know, a wise person lives in a very practical way. Ves, una persona sabia vive de una manera práctica. So sound wisdom means that if you have to be somewhere at a certain time, Entonces la sabiduría eficiente es como decir, si tienes que estar en algún lugar a determinada hora and then something comes across that you have to do first, y algo se te atraviesa que tienes que hacer primero, you know that you have to be somewhere at a certain time. tú sabes que tienes que estar en algún lugar a determinada hora So you look at this and you say, no, this is going to wait till later y miras esto y dices, no, esto va a esperar hasta después, because I have my priorities correct in my life. porque tengo mis prioridades correctas en mi vida. You right now are not important until after I finish this. Tú ahora no eres tan importante hasta que yo termine esto. So there might be some chaos in our life. Entonces puede ser que haya caos en nuestra vida, There might be certain things that are out of order puede ser que hayan ciertas cosas fuera de lugar, that God is helping us to organize and to get in order. que Dios nos está ayudando a ponerlas en orden. But our priorities are in the right order. Pero nuestras prioridades están en el orden correcto. And when your priorities are in the right order, Y cuando tus prioridades están en el orden correcto, then there are some things that you're not paying attention to entonces hay ciertas cosas que no estás poniendo cuidado, because you can't, porque no puedes. because there are more important things that have to be solved first. Porque hay cosas más importantes que tienen que ser resueltas primero. So you might have a messy trunk in your car. Puede ser que tengas entonces el baúl del carro totalmente desordenado. Well, maybe on the weekend you'll have time to clean up your car. Y el fin de semana tendrás tiempo para organizarlo. But do not get up and clean your car and the trunk of your car when you have to be at the supermarket shopping for your family. Pero no te levantes temprano a organizar el baúl cuando tienes que estar temprano haciendo mercado. In other words, the person that has discretion, En otras palabras, la persona que tiene discreción o sabiduría eficiente, they know what things to say yes to and what things to say no to. ellos saben a qué cosas decir sí y a qué cosas decir no. Because their priorities in life are in the right order. Porque sus prioridades en la vida están en el orden correcto. Amen? Amén. I've seen people who are perfectionists, Yo he visto personas que son perfeccionistas, but they don't have good relationships with the important people in their life. pero no tienen una buena relación con las personas importantes en su vida. I see people that are really, really spiritual, Yo he visto personas que son bien, bien espirituales and they know the Bible by memory, y conocen la Biblia de memoria, but they're not serving God. pero no están sirviendo a Dios. So discretion means the correct priorities in your life. Entonces la discreción es el orden correcto en sus vidas. Let's keep reading. Continuemos leyendo. It says, I possess, right there in verse 14, I possess understanding and might. 14. Yeah, 14, second part. Ajá, mía es la inteligencia, mía la valentía. Yeah, get another version. What version is that? Is that Reina Valera? Get 1960, yeah. Valera 1960. Maybe later. And just click on it. Okay. Read it. 14. 14. Entonces dice, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Yeah, so it's in Spanish, that's why I don't like that translation. It's translated intelligence. Por eso no me gusta esa traducción porque está traduciendo la inteligencia, But really, it's more accurate if we call it understanding, entendimiento. pero es más correcto si lo llamamos de entendimiento. Here's what Jesus did in the New Testament. He aquí lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. He would teach about the kingdom of God. Enseñaría acerca del reino de Of de God. Dios. And the multitudes did not understand anything. Y las multitudes no entendían nada. So the disciples came and said, Lord, you know, the people don't understand. You're talking in parables. They don't get it.
Entonces los discípulos decían, Señor, estás hablando a multitudes, hablas en parábola y la gente no entiende. They don't understand what you're trying to tell them about the kingdom. Ellos no entienden lo que tú le estás hablando acerca del reino. Why don't you say it in a way that they can understand? ¿Por qué no le hables de una manera que ellos puedan entender? And Jesus said, because I don't want them to understand. Y Jesús dijo, porque yo no quiero que entiendan. So Jesus came to preach about the kingdom of God. Entonces Jesús vino a hablar a predicar acerca del reino de Dios. But there was a problem. Pero había un problema. See, because those people would praise him with their lips, but their hearts were far away from him. ¿Ves? Porque esa gente está alabando con sus labios, pero su corazón está bien alejado de él. So they weren't ready for the kingdom of God. Y por lo tanto no están listos para el reino de Dios. They followed Jesus for the miracles or for the food. Seguían a Jesús por los milagros y la comida. And that happens even today. Y eso aún sucede hoy. That a lot of people seek Jesus because of the blessings that he can give them. Mucha gente sigue a Jesús por las bendiciones que les puede dar. And there's nothing wrong with that. Y no hay nada malo con eso. But he wants to give us understanding, Pero Él nos quiere dar entendimiento. not just intelligence, No solo inteligencia, but understanding about the kingdom of God. entendimiento acerca del reino de Dios. So then the disciples responded to Jesus. Entonces los discípulos respondieron a Jesús, Lord, we understand now why you don't want them to understand about the kingdom. Señor, ya entendemos por qué tú no quieres que ellos entiendan acerca del reino. But we have another problem. Pero tenemos otro problema. We don't understand the parables either. Nosotros no entendemos las parábolas tampoco. So it's okay if you really love Jesus Entonces está bien si realmente amas a Jesús and sometimes you hear a sermon and you don't understand it. y a veces escuchas un sermón y no lo Or you entiendes. read the Bible and you don't understand what Jesus is trying to say or teach you. O lees la Biblia y a veces no entiendes lo que Jesús o la palabra te está tratando de enseñar. Because even the apostles had that problem. Porque aún los apóstoles tenían ese problema. But here was the difference between the apostles and the rest of the people. Pero aquí había una diferencia entre los apóstoles y el resto de la multitud. The disciples who were the apostles had left everything behind. Los discípulos, que eran los apóstoles, habían dejado todo atrás. They had paid a price to follow Jesus. Ellos habían pagado un precio para seguir a Jesús. I believe that if we're willing to pay a price Yo pienso que si estamos dispuestos a pagar un precio to become a disciple of the kingdom of God, para convertirnos en un discípulo del reino de Dios, then Jesus will do what he did with his disciples. entonces Jesús hará lo que hizo con sus discípulos. He took them aside Él los puso a un lado and he gave them the understanding. y les dio el entendimiento. See? So we just see that one of the pillars is understanding. Entonces vemos que uno de los pilares es entendimiento. But the reality is, this is going to cost us. Pero la realidad es que esto nos va a costar. Without understanding, wisdom cannot build her house. Sin entendimiento, la sabiduría no puede edificar su casa. We need to understand more than what Jesus just did on the cross. Necesitamos entender más de lo que hizo Jesús en la cruz, Because God had a purpose in his heart. porque Dios tenía un propósito en su corazón. And it wasn't just to forgive us our sins. Y no era solo para perdonar nuestros pecados, It was much more than that. era mucho más que eso. So we must go deeper into the Word of God. Por lo tanto, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. We must be willing to do the will of God Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de and Dios pay whatever price is y necessary pagar el precio que sea necesario to be his disciple. para ser su discípulo, Then he will give us the y understanding. luego Él nos dará el entendimiento. Because there is no house of wisdom Porque- without understanding. No hay casa de sabiduría sin entendimiento. Amen? Amén. And so understanding, and then it says might, Entonces luego dice, a ver, which I put here, I put power. valentía o poder. So in some versions it says might, in other versions it says power. En algunos versículos dice valentía, en otros dice poder. This is talking about the power of the Holy Spirit. Eso se refiere al poder del Espíritu Santo. There's in the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis it says that the cowards will be cast into the lake of fire. dice que los cobardes serán lanzados al lago de fuego. So we need to have the power of the Holy Spirit in our life, Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, that we might walk with boldness, que podamos caminar con dedueno, with might, con valentía, with power, con poder. that no matter what circumstances are against us, Que no importando las circunstancias que estén en contra de nosotros, we stand strong and we continue to trust in the Lord. estaremos parados fuertes y confiando en el Señor. And that is impossible to do without the Holy Spirit. Y eso es imposible de hacer sin el Espíritu Santo. Before the day of Pentecost in the book of Acts, Antes del día de Pentecostés en el libro de Hechos, the apostles were afraid.
Los apóstoles temían, They were in the upper room. estaban en el atrio. But after the baptism in the Holy Spirit, Pero después del bautizo del Espíritu Santo, they were so bold tenían tanto denuedo that almost all of them died as martyrs in the name of Jesus. que casi todos murieron como mártires en el nombre de Jesús. I have baptized people who were from other religions, Yo he bautizado a otras personas de otras religiones and they were afraid to get baptized y tenían temor de ser bautizados. because in their religion, being baptized means that they will get a death sentence put on their life. Porque en su religión significaba que ser bautizados era una sentencia de muerte sobre sus vidas. But after they were baptized in water Pero después de ser bautizados en agua and being filled with the Holy Spirit, y llenos con el Espíritu Santo, they didn't care what happened to them. no les importaba lo que les sucediera. They had a boldness in their heart, Tenían un denuedo en su corazón and they became witnesses of Jesus wherever they went. y se convirtieron en testigos de Jesús donde fuesen. So the power of the Holy Spirit has to be in our life. Entonces el poder del Espíritu Santo tiene que estar sobre nuestra And vida. that's one of the 7 pillars of the house of wisdom. Y eso es uno de los 7 pilares en la casa de la sabiduría. Now, as we look through the scriptures, Y en cuanto miramos por las Escrituras, we see that wisdom brings many, many more things. vemos que la sabiduría trae muchas cosas más. We said last Sunday that it is through wisdom that we put on the priestly garments. Dijimos el domingo pasado que es con la sabiduría que nos ponemos las vestiduras sacerdotales So that we can minister as priests of the new covenant. para poder ministrar como sacerdotes del nuevo pacto. So the spirit of wisdom is necessary Entonces el espíritu de sabiduría es necesario for many, many reasons. por muchísimas razones, But the house that wisdom is building pero la casa que la sabiduría está edificando has these 7 pillars. tiene estos 7 pilares. And I'm sorry for the drawing, I'm not an artist. Y me disculpan por el dibujo, yo no soy un artista, But these 7 pillars need to be present in our life. pero estos 7 pilares tienen que estar presentes en nuestra vida And only the spirit of wisdom can help us build that house. y solo el espíritu de sabiduría nos puede ayudar a edificar esa casa. Let's read a little bit further on. Leamos un poco más allá. Verse 19, my fruit is better than the purest gold, and what I produce is better than choice silver. Versículo 19 dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. I walk in the path of righteousness, in the pathway of justice, that I may cause those who love me to inherit wealth, and that I may fill their treasuries. Y me redito mejor que la plata escogida, por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio. So when you establish these paths in your life, Así que cuando estableces estos caminos en tu vida, righteousness and justice, justicia y justicia y what does it say there in verse 20? versículo 20 dice, por medio de sendas de juicio. And, Ajá. keep reading. Para hacer que los que me amen tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Okay, all right, so in Spanish it says it a little bit different. You know, I don't know about these Spanish translations. I think they were translated just to confuse us. But basically, if we make the way in our life Básicamente, si hacemos un camino en nuestra vida for righteousness, para la justicia, for doing the right thing, para hacer las cosas correctas, even when nobody is looking, aun cuando nadie mira, those are the paths that the spirit of wisdom can come into our life through. esos son los caminos por los cuales puede venir el espíritu de sabiduría. Wisdom cannot build her house in our life La sabiduría no puede edificar su casa en nuestra vida if we're not living in a righteous path, si no estamos viendo un camino justo, because that's the path that wisdom comes into our life through. porque es el camino por el cual viene la sabiduría. So we have to be willing to do the right thing at every moment, Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer lo correcto siempre, even if nobody would find out. aun si nadie se entera. When we do the right thing, Cuando hacemos lo correcto, we walk with a clear conscience before God. caminamos con una conciencia limpia ante Dios. We're setting out the welcome mat for the spirit of wisdom. Estamos tendiendo el tapete de bienvenida para el espíritu de sabiduría. Soon, this foundation of the fear of God will be big enough so that wisdom can build her house. Pronto este fundamento del temor hacia el Señor será suficientemente grande para que la sabiduría pueda edificar su casa. And wisdom will build these 7 pillars in you Y la sabiduría va a edificar estos 7 pilares dentro de ti, so that you can be a man of wisdom or a woman of wisdom. para que puedas ser un hombre, una mujer de And sabiduría. I love it when young people become young people of wisdom. Y amo cuando los jóvenes se vuelven jóvenes con sabiduría. I look back when I was in high school Yo miro atrás cuando estaba en la secundaria and I had some Christian friends, y tenía amistades cristianas and these young men were they made great
good grades and they're very smart. Estos jóvenes sacan buenas calificaciones, eran bien inteligentes And some of them had businesses. y algunos tenían negocios, Some of them were famous athletes in the school, algunos otros atletas famosos en el colegio, but they were Christian. pero eran cristianos. And I didn't know till 6 or 8 years later Y yo no me enteré sino hasta 6 o 8 años después that God had a plan for my life, que Dios tenía un plan para mi vida and I became a y Christian, yo me convertí en cristiano and I started letting wisdom build her house in my heart. y dejé que la sabiduría edificara su casa en mi corazón. And when I look back at those Christian young people that were in my high school, Y cuando miro hacia atrás esos jóvenes cristianos en ese colegio, I remember they were wise and I was a fool. ellos eran sabios y yo era un necio. And so when we see young people that love God Entonces cuando vemos a aquellos jóvenes que aman a Dios and they're growing in wisdom, y están creciendo en sabiduría, they're going to leave an impact in the lives of the young people in their school. van a dejar un impacto en el colegio de otros jóvenes. And maybe it'll take a few years before they recognize it, Y tal vez transcurran unos años antes de que lo reconozcan, but your testimony is very important. pero tu testimonio es supremamente importante. Love God with all your heart. Ama a Dios con todo tu corazón. Become a prudent young man. Conviértete en un hombre prudente. Be filled with the knowledge of God. Sé lleno con el conocimiento de Dios. Walk with discretion. Camina con discreción. Walk in the counsel of God. Camina en el consejo de Dios. Ask people for advice, Pídele consejo a las personas, especially Christian men, Christian women especialmente hombres y mujeres cristianos that God has put in your life. que Dios ha puesto en tu vida. And the more important the decision, the more important it is that you get that godly counsel. Y entre más importante la decisión, más importante esa consejería que debes de recibir. Use sound judgment. Usa sano juicio. Have understanding, Obtén entendimiento. the understanding that Jesus wants to give you. El entendimiento que Jesús te quiere dar. And also walk in the power of the Holy Spirit. Y igualmente camina en el poder del Espíritu You Santo. can say no to sin. Puedes decir no al pecado. You can say no to your fellowshipping with the wrong kind of friends. Puedes decir no tener comunión con las personas no adecuadas. And if you do these things, Y si haces estas cosas, that spirit of wisdom is going to build a strong house in your heart. ese espíritu de sabiduría va a edificar una casa fuerte en tu corazón. And a few years from now, Y unos cuantos años de aquí en when you adelante, compare your life to your friends, cuando compares tu vida con la de tus amistades, you will see that it was worth it, te vas a dar cuenta que valió la pena. because God wants to do great and mighty things in your life. Porque Dios quiere hacer cosas poderosas y maravillosas en And tu if you're vida. an older person, Si eres una persona mayor, it's not too late. no es tarde. Let wisdom build that house in your heart Deja que la sabiduría edifique esa casa en tu corazón with a strong foundation con un in the fear fundamento of God. fuerte en el temor de Dios. This is probably your last opportunity Esta puede que sea tu última oportunidad to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios. Doesn't matter how you started No importa cómo iniciaste or how many interruptions you had along the way. o cuántas interrupciones tuviste en el camino. I think God wants us to finish strong, Yo creo que Dios quiere que terminemos fuerte and we're going to do that with His help. y lo vamos a hacer con su ayuda. Amen? Amén. Amen. Praise Amen. God. Let's stand up and let's close in prayer Pongámonos tonight. de pie y cerremos en oración. Amen. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. Spirit of wisdom, we welcome you. Espíritu de sabiduría, te damos la bienvenida. Come into our lives. Entra en nuestras vidas. Build your house. Edifica tu casa. Set up these 7 pillars Establece estos 7 pilares. built on the fear of the Lord, Edifica sobre el temor hacia el Señor. and help us to walk in Y righteousness ayúdanos a caminar de manera correcta. so that we can be filled with wisdom Para que podamos estar llenos con sabiduría and glorify you. y glorificarte a ti. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen and amen. God Amén bless you. y amén. Que Dios les bendiga.